¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook ahora mismo, saliendo al aire, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa. También estamos en X, arroba en donde estamos, por Instagram, con el link de tweets, a su vez, que es en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Te suscribís, está lleno ya, de suscriptores, por suerte es gratis y ayudás a difundir, a hacer una red de comunicación respecto a nuestros valores constitucionales vinculados fundamentalmente a la libertad y a nuestros derechos subjetivos personales, hoy llamados derechos humanos. La humanidad, el ser humano, protegido por un Estado republicano como una tecnología del poder, pero básicamente del poder organizativo. Eso que tan bien explicó Max Weber: el Estado de Derecho es el monopolio legítimo de la fuerza, es el monopolio legítimo. Es decir, está fundamentado en ese ius, en esas normas jurídicas que obedecen a la naturaleza humana y a sus necesidades naturales. Como diría De Beccaria, el eminente jurista penalista italiano del siglo XVIII, toda ley que no obedezca a la necesidad natural es tiránica, es tiranía. Por lo tanto, el naturalismo tan desobedecido, tan aborrecido por las nuevas teorías sociologicistas, si vos querés, socioeconomicistas, de ese neoconstitucionalismo de raigambre marxista, plantea desconfigurar nuestro Estado de Derecho de acuerdo a lo que dicen nuestras cartas constitucionales, de acuerdo a lo que dicen nuestras cartas constitucionales, es decir, de todos los países que son repúblicas organizadas como Estados de Derecho, y por eso destacamos la labor gigantesca, ciclopia, prácticamente bíblica, según él mismo lo dice, de Javier Milei en la República Argentina, procurando la organización de la libertad desde los principios republicanos. Estamos con el doctor Jorge Patpatian, precisamente para hablar con él, digamos, otra eminencia, otro de los colaboradores que le dan ese valor agregado a nuestro programa. Como cada uno de los colaboradores, panelistas, que son precisamente eso, son profesionales, técnicos, académicos, que desde su experticia, desde su calidad profesional, nos brindan el conocimiento necesario, específico, respecto a temas que son fundamentales. Por ejemplo, la educación sexual. ¿Por qué? Porque él es médico, sexólogo, está dedicado a esos temas, investiga, escribe, recorre el mundo a través de simposios, de conferencias, dando la posibilidad a mucha gente de que comprenda que la sexualidad humana está involucrada en un todo, que es la condición humana, la naturaleza humana, como un todo, y que está estudiada por la ciencia, por la medicina sexual, por la endocrinología, por la antropología científica, la biología. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, y cerrando el Buen año. día, Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy Sí, bien. sí, sí. Un gusto estar nuevamente con usted y especialmente con sus oyentes, que cada día son más seguramente. Lo siguen un montón a Eh, usted, ¿eh? Lo siguen un sí, montón. bueno, es un gusto poder estar nuevamente aquí en esta mañana compartiendo un tema que me parece que es apasionante y lamentablemente apasionante, porque de esto mejor no hablar, pero no tenemos que ignorar la realidad de lo que está pasando. Y como sesgo médico, como usted me señaló, yo soy médico, bueno, me dedico un poco al estudio de la sexología y Ujú. evidentemente hoy tenemos que señalar una vez más que la medicina, esa rama del saber que siempre ha tratado de dar sus enunciados, sus estudios basados en hechos comprobados científicamente, Ujú. donde la experiencia, donde la investigación, donde los hechos de la realidad denuncian algo que se tiene que decir. ¿M? Y yo me estoy acordando, por ejemplo, de anatomía, ¿verdad? Esa materia tan difícil como estudiante de medicina, Rubén, Ujú. que uno decía cuando salva anatomía ya es médico, ¿verdad? Y era el primer año de la medicina, pero teníamos esa impronta porque sabíamos que era muy difícil. Pero son hechos de la realidad. Uno escarba, diseca los cadáveres, como lo hacíamos en la Facultad de Medicina, y nos damos cuenta
las inserciones musculares, los huesos, los músculos, las articulaciones, todo lo que tiene que ver con los órganos. Luego íbamos al examen, nos preguntaban de un órgano, hablamos del estómago, me acuerdo una vez me preguntaron del estómago, del cúbito y del radio, me preguntaron en un curso sobre anatomía habilitante que le llamábamos en ese entonces, eran hechos de la realidad. Después pasamos a la fisiología, a la fisiopatología, hechos de la realidad. Hoy estamos viviendo con una medicina diferente, Rubén, y lamentablemente hoy la medicina se ha acomodado al capricho de la ideología. Y yo digo que cuando algo se acomoda a lo que no es real, lo que no es cierto, lo que no es comprobable, se convierte en una falacia. Y se convierte a merced del capricho ideológico que hoy en la medicina estábamos viendo. Por supuesto que no tenemos tiempo para hablar de Doctor, todo lo y relacionado. por supuesto, Sí, pero sí, la sí, dígame. exposición, muy clara la exposición que usted hace respecto a lo que implica o significa la ciencia, pero cuando se acomoda a un capricho ideológico, como usted bien lo dice, ese capricho ideológico a su vez tiraniza. ¿Por qué tiraniza? Porque somete a la voluntad humana, somete a la voluntad y le quita la libertad, le quita el discernimiento propio, las opciones. Es decir, está obligándola de modo totalitario a llevar a cabo ese capricho ideológico, incluso impuesto desde el monopolio del Estado, desde la ley, ¿no? Como pasa en la medicina, como usted dice, y se traslada eso a la educación. Lo hablamos con la doctora Grisel Pereira, es decir, es abiertamente violatorio de la laicidad que la misma Constitución establece y la ley de la enseñanza establece. Mire, para explicarlo más sencillo, se lo voy Mm, a decir en dos palabras que me lo va a entender un niño de escuela. mm, Una cosa es blanca, mm, usted la ve de color blanco, esa es la realidad. mm, A no ser que usted tenga algún problema visual, es blanco. Ahora, si a usted le imponen ver esa realidad blanca, como que no es blanca, que puede ser negra, que puede ser amarilla, que puede ser verde, roja, violeta o azul, mm, y le imponen esa realidad y todavía le hacen neologismos, nuevos conceptos, mm. nuevas formas de ver esa realidad, diciendo sí es blanca, pero puede ser negra, y tenemos que tener derechos, porque los colores son estimaciones en que no podemos discriminar, y si decimos que es blanco estamos discriminando al violeta, entonces vamos a llamar que es multicolor y que no necesariamente es blanco. Usted lo ve blanco. Mm, Ahora, la medicina ve la vida, mm, ve al ser humano de una forma, mm. pero lamentablemente hoy se nos ha vendido la pastilla, aún en las sociedades científicas, se nos ha vendido la pastilla de creer que hay otra forma de ver al ser humano, de ver la sexualidad, de ver el concepto de familia, no desde un punto de vista natural y real, sino desde un punto de vista ideológico. Exacto. Y permítame en este tiempo, y podemos desarrollar, pero yo quisiera, si usted me permite, Ujú. desarrollar brevemente, así como tips, dos o tres realidades que hoy la medicina, lamentablemente, está supeditada a lo que podemos llamar la influencia de género, Ujú. la influencia del género. En primer lugar, aquí nosotros vemos una forma de ver la vida humana distinta a la heterosexualidad. Es decir, nosotros sabemos que los seres humanos nos dividimos entre varones y mujeres. Ujú. Esa es la realidad, ese es el hecho, esa es la norma. ¿Pero por qué es la norma? Porque es la naturaleza que nos ha dividido entre hombres y mujeres. Sin embargo, hoy lo que se quiere hacer, de alguna manera, influenciado por una agenda específica, Mm, una agenda en el cual se sabe cuál es el principio y cuál quiere ser el final, mm, ¿eh? En el que realmente tenemos que decir, bueno, sí puede ser que la heterosexualidad sea una forma de convivencia, de atractividad, de orientación y identidad, pero no es la única. Entonces tenemos que deconstruir esa realidad natural y convertirla en una falacia de pensar que los seres humanos somos seres polimorfos desde el punto de vista de la sexualidad. Es decir, nacemos no con un sexo determinado, sino que nacemos con una impronta en el cual libremente vamos a poder elegir ya no el sexo, sino algo que se ha cambiado por el concepto de género, mm. y ese concepto de género está invadiendo
los recintos políticos, legislativos, legales, educacionales, económicos, financieros, bueno, usted lo sabe mejor, pero también la medicina, pero Claro, también la medicina. Y ese es el gran problema. Hoy tenemos que reconocer estas falacias. La primera gran diversidad de los seres humanos, ¿cuál es? Es la heterosexualidad. claro, exacto, Es la exacto, heterosexualidad. La exacto. heterosexualidad tenemos que aceptarla, Mm, tenemos que celebrarla mm. y tenemos que enseñarla a las generaciones más jóvenes, que los hombres nos dividimos entre hombres y mujeres. Ahora, esto es un capricho ideológico, no, no, esto No, no es un capricho ideológico, es esto un es sacado de la dictamen de la realidad. naturaleza, claro, Esto es exactamente, claro, esto es es decir, es como decirle que yo aprendí en anatomía que los seres humanos tenemos 10 dedos en los pies, ¿eh? claro. Y que el pie derecho tiene 5 y el pie izquierdo tiene 5 más. Ahora, ¿por qué no tiene 6? No tiene 8, no tiene 10, aunque yo quiera ponerle más dedos, no puedo. Claro. La naturaleza, por supuesto que hay niños que pueden Sí, nacer con 6 dedos, sí, sí. pero eso ya forma parte de la patología. Sí, son excepciones patológicas, Son claro, claro. excepciones patológicas. Lo Mm. natural es que tengamos 5 dedos. Yo no puedo ir contra la naturaleza. Ese es el primer concepto. El segundo, Doctor, muy sí, sí, rápido este sí, apunte. cómo Respecto no. a esa celebración de la heterosexualidad, Heterosexualidad, de la sin duda. diversidad desde la heterosexualidad, recuerdo y estoy viendo mucho y leyendo otra vez, veo que yo soy un adicto a la lectura, o sea, Y lo incorregible. felicito, lo felicito. Me Este, gustaría hacerlo, pero no lo soy. una celebración de esa diversidad desde la heterosexualidad es toda la mitología griega, es una celebración de eso. Las épicas como la Odisea, por ejemplo, ¿no? Es la celebración de ese matrimonio que a pesar de todo se sigue dando entre Ulises y Penélope, esa travesía de Ulises, ¿no? Castigado por los dioses, por un destino imparable, y sin embargo se reúne otra vez y plantea al ser humano liberado ante esas divinidades porque comprende su naturaleza, porque empieza, o sea, empieza el pensamiento científico a partir de Ulises. Lo mismo lo vemos en lo bíblico. La Biblia es la celebración del estado natural de la diversidad desde la heterosexualidad. Es impresionante, ¿no? Es decir, y ahora esta ideología, como usted dice, todo eso lo rompe, provocaría una ruptura total de toda nuestra ancestralidad, inclusive filosófica, literaria, jurídica, ni que hablar médica, ¿no? Ni que hablar de la medicina y la ciencia. Sí, tal cual, tal cual. Y yo creo que eso nos lleva de la mano a pensar en otro hecho, que es un hecho lamentable, Rubén, que tiene que ver con la aparición de nuevas formas de expresiones idiomáticas Oh, que ha cambiado la medicina. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, la medicina hoy ha tenido una actitud complaciente frente a algunas actitudes y caprichos ideológicos. mm, Por ejemplo, nosotros en medicina hablamos de salud sexual y reproductiva. Ahora, vayamos al término y al concepto ideológico, vayamos a la Agenda 2030, mm, vayamos a la agenda que tiene que ver con todas las minorías sexuales, que dicho sea de paso, nadie está en contra de las personas, sino mm, aquí estamos hablando de ideas, sí, donde nos van a imponer una forma de pensamiento en que la salud sexual y reproductiva está basada exclusivamente en el derecho al aborto, en el derecho a la anticoncepción. Y yo no estoy negando que cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero yo no puedo limitar la salud sexual y reproductiva de los seres humanos confinándolo al campo exclusivamente del derecho del aborto. Cuando hablamos del aborto, aparece otra forma de pensamiento, que ya no se dice la palabra aborto, porque la palabra aborto no, no, el neolenguaje suena... marxista, ¿no? Es Sí, hoy se habla de interrupción. interrupción voluntaria del embarazo. Y a mí me obligan, a través de la ley, a través de nuevas formas de ver la medicina, que yo no puedo hablar de aborto. No le puedo decir a una paciente que cuando se comete un aborto se está destruyendo una vida, no se está interrumpiendo una vida, se está destruyendo una vida, ¿eh? Se la está matando, Ah, porque la vida humana no comienza desde el momento en que nace o sale del útero materno, sino desde el momento de la concepción. Y claro, eso es lo que a mí me enseñó la medicina. sin duda. Hoy podemos cambiar las leyes,
podemos decir que hasta las 12ª semanas no tiene determinadas características biológicas, y yo eso lo puedo llamar o no persona, esa será discusión suya, jurídica y de los juristas, pero para mí, desde el punto de vista médico, la vida humana comienza desde el momento de la concepción, de la unión de un óvulo con el espermatozoide. Y en los Entonces, hay, principios, en los principios del derecho está establecido, ya desconocido también, porque está afectado el derecho como ciencia también por ese neolenguaje, está concebido desde el Código Civil, incluso el principio de la concepción. Es desde el momento de la concepción que se concibe en nuestro derecho la vida. Es natural y lógico pensarlo así. Es como la semilla de un árbol, doctor. Ya el árbol es la semilla que se está plantando. No tenemos que esperar a ver el árbol para decir, empezó, tiene es vida que, el árbol. es que no hay árbol si no hay semilla. Claro, claro. Y la semilla no se ve, pero existe. Ah, es, Solamente ah, necesitamos medirlo, verlo con aparatos sofisticados, tecnológicos, que hoy afortunadamente aparecieron. Basta claro, mirar una ecografía para que usted se dé cuenta que hay movimientos fetales, claro, y que hay vida allí, ¿verdad? Bueno, ese claro. es un cambio, que la medicina hoy, con una actitud complaciente, entonces, ha cedido. Vamos a hablar de algunos otros neologismos. Por ejemplo, la deconstrucción social, Mm, la descomposición social. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de deconstruir? Estamos hablando de destruir, claro. y destruir la naturaleza, destruir la heterosexualidad, destruir que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y destruir Eso, el orden jurídico que nos cobija, que nos ordenan todo eso. Destruir el Estado de Derecho, porque es por ahí que ellos tienen el poder. Legitimar bueno, jurídicamente esa ideología. y si usted esta mentira la divulga, la predica, la sostiene, la promueve, Mm, y se las enseña a las generaciones más jóvenes, evidentemente que los seres humanos, que somos plásticos, que somos muy flexibles, vamos a cambiar de concepto, y vamos a creer que esta es la verdad y que esto es lo que la medicina dice. mm, ¿eh? Pero en realidad esta medicina hoy está supeditada a estos caprichos ideológicos. ¿Y claro. por qué no decir la última? Porque Mm, el tiempo se nos va, mm, y esto es la frutilla de la torta, que lo hemos hablado en muchísimas oportunidades anteriores. Hacer realidad, hoy la medicina hace creer que hay una realidad del cambio de sexo, y que ofrece a través de clínicas de género la rectificación quirúrgica de los órganos genitales, convirtiendo una persona de determinado sexo en otra, supeditada exclusivamente al capricho de la percepción de cada uno ah, de los seres humanos, que puede elegir hoy su sexo. Mentira. Es una mentira. Nadie puede elegir el sexo. ah, Yo no elegí el sexo que tengo, usted tampoco. Nacimos a partir de una unión de un óvulo que tiene un cromosoma X y un espermatozoide que puede tener un cromosoma X o un cromosoma Y. mm, Y si llega primero el Y, como llegó en nosotros, nos convertimos en varones. Y en algunos casos, en la mitad del mundo, o casi la mitad del mundo, el cromosoma X llegó primero porque ese espermatozoide contenía, en esa célula única, mm, en esa célula haploide, el número determinado que, uniéndose a ese X del óvulo, se convirtió en una mujer. A partir de ese momento, todo el desarrollo embrionario, ah, todas las características sexuales primarias, todas las características sexuales secundarias que van a aparecer a partir del periodo de la pubertad, mm, están marcadas por las hormonas, están marcadas por esa impronta cromosómica, genética, y yo, contra la naturaleza, no puedo ir. Entonces, claro, hacer creer a mis pacientes que yo puedo cambiarles el sexo, es una mentira muy grande, mm, que lamentablemente, Rubén, las generaciones posteriores se van a escandalizar y lamentar de todos los efectos deleterios que estamos produciendo hoy, a claro, través de la hormonización cruzada, claro, a través de la hormonización de sustancias que no le corresponden al sexo biológico que tiene la persona, y todo el daño físico, todo el daño mental, todo el daño psicológico, todo el daño que aún no sabemos, exacto, no sabemos, va a exacto, pasar en aquellos individuos
que puedan sostenerse más allá de los 50 años, que son pocos, lamentablemente, en la comunidad LGTB, que se van a sostener a través de esta hormonización y cuáles serán las repercusiones físicas, psicológicas que sobreagregaremos a todas las que lamentablemente ya tienen Sí, este grupo de personas. Entonces, la medicina hoy, complaciente como está, yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Si no sí, estamos produciendo un daño sobreagregado a toda esta realidad que estoy seguro, sí, las sí, generaciones posteriores sí, nos van a denunciar, las generaciones posteriores nos van a denunciar, porque esto ha sí, sido una realidad lamentable, con efectos imprevisibles todavía, porque no se han claro, estudiado científicamente. exacto, Se sabe el daño, pero no se sabe el daño a largo plazo de claro. una hormonización que ocurrirá en personas mayores de 50 años. Porque todavía no transcurrió el tiempo para tener la base Eso, empírica, estadística, para ir exactamente, viendo todos los daños que se van a exactamente, ir produciendo. exactamente. Pero Eh, afortunadamente, Rubén, mm, hay algunos países que ya se dieron cuenta. Sí, 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 Y sí, están sí, sí. prohibiendo la hormonización, por lo menos en Y adolescentes. fíjese ya ahora con este nuevo gobierno en Holanda, liberal, Eso. que plantea todo esto que usted plantea, Meloni en Italia planteando lo mismo, inclusive en Suecia, ¿no? Inclusive en Suecia también, y en otros, en Dinamarca, se van dando cuenta porque la comunidad científica evidentemente no puede tapar el sol con un dedo, no se Tal cual, puede tapar el sol con tal un dedo. cual, tal Y, cual. y así pasan todos los órdenes, doctor. Está pasando en el ataque brutal contra las libertades, contra el Estado de Derecho que obedece a toda esa naturaleza humana, está pasando con el sistema capitalista que lo están agrediendo brutalmente. No se puede, porque va cayendo en la cuenta el mundo libre, digamos, el mundo desarrollado, que se va empobreciendo, que le están coartando muchos caminos y que evidentemente esto trae aparejado algo muy grave, y quiero cerrar, me quedé enganchado con eso que usted dijo de los colores. Si cayéramos en el capricho de pensar que podemos tener derecho a ver los colores que queremos, imagínese que somos dos agentes de investigación expertos en desactivar bombas, pero estamos involucrados con la ideología de la percepción, entonces hay un cable rojo y un cable verde. Si cortamos el verde, no explota, pero si cortamos el rojo, sí, pero el otro no me dice que es rojo y verde, me dice, no, es el cable gris, es el cable azul, y ahí la macaneamos, porque no sabemos cuál es el cable rojo y verde, porque en verdad es verde y rojo, pero como el otro me da otro color, perdemos Sí. tiempo, corto cualquier cosa y la bomba explota, ¿no? Ujú. Eso es lo que está pasando en este mundo, porque hemos desconectado a generaciones de todos los principios científicos, del capital de conocimiento científico, que es un esfuerzo enorme de la humanidad, y la están desconectando con ideología, como usted dice, Mm, porque el ser humano es muy sí. plástico, ¿no? Déjeme dar un apunte más, Rubén, un minuto, a ver si me da el Sí. tiempo y no se corta, porque yo sé que la No, 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 radio, el tenemos, tiempo es tenemos un tirano acá. tiempito todavía, tenemos unos Mire, minutos. usted me habla de libertad Mm, y usted me habla del color blanco, ¿no? Y mm. esto me lleva de la mano de pensar que los que ostentan libertad y quieren libertad, pero la quieren para ellos. Ahora, si yo Claro, digo que es blanco, si yo digo que es blanco y exclusivamente blanco, porque lo veo blanco y porque la realidad me dice blanco, y yo pregono eso, no tengo la libertad de hacerlo. Mire, usted me permite hablar claro, de estas cosas en su programa. A mí me gustaría que me invitaran en otros. claro. ¿Por qué no me invitan? Porque no tengo libertad. No No tenemos, no tengo la estamos libertad. sometidos No, ya, no doctor. tenemos libertad a hablar de estas cosas. No. Todos tienen la libertad de decir que este papel que yo tengo en la mano es blanco, Mm, pero no es blanco. Es rojo, verde y azul, sí. mm, Venga y dígalo. mm. Pero yo digo es blanco, lo veo blanco. Quiero decir, quiero transmitir y quiero comunicarle a usted que esto es de color blanco. No me permiten, no tengo la libertad de hacerlo. Claro, claro, claro. Entonces la libertad hoy está cercenada Sí, sí, sí. y Sí, sí. llega exclusivamente al campo ideológico de determinadas teorías que Sí, están sustentadas lamentablemente por organismos internacionales, sí, que llegan a través de ONGs, que llegan sí. a través de préstamos, y usted lo Sí, sabe muy bien, pero tenemos que decirlo, sí, tenemos que sí. denunciarlo. Mm. Hoy Guatemala bajó su riesgo, aumentó su riesgo y ya está condenado porque es una sociedad donde los derechos humanos no se prodigan. ¿Sabe por qué? Mm. Porque no permite el aborto.
Claro, claro, no claro. permite el aborto, entonces ya no hay préstamos a Guatemala, Mm, ya no hay préstamos a determinados países. sí. ¿Por qué? Porque se cercenan los derechos humanos. ¿Qué ¿Sabe derechos cuál es humanos? la, Permitir que la vida humana continúe. ¿Eh? claro, ¿sabe cuál es la mejor manera de romper con esta tiranía globalista? Creo yo que es como hace Milei, radicalizando la transformación, no a medias tintas. ¿Por qué? Porque no es vinculante, no es obligatoria, y fíjese que en la bolsa de valores de Wall Street y las 8 bolsas más grandes del mundo ya cotizan las acciones argentinas de empresas argentinas y los bonos de deuda ya cotizan, pero muchísimo por las señales que está dando Milei de firmeza política, de estabilidad política en la transformación del Estado hacia las libertades. Y Entonces, usted a observa, Milei no le van a decir nada y no claro, le van a bajar el riesgo porque diga, no, la ideología de género ya no va a ser oficial en la educación, en la medicina, volvemos a la objeción de conciencia, a la libertad de los profesionales. Es así. Lo que pasa es que juega mucho con el miedo esta ideología, porque sabemos bien, como bien dice Milei, yo me pliego a eso, que es una ideología del demonio. Como es una ideología satánica, juega con el miedo. Siempre juega con eso de que no vas a poder, es David contra Goliat, no vas a poder hacer nada. Pero David agarró con la ondita y tiró en el centro y le pegó en el entrecejo y el gigante al final no era tan fuerte. Parece que el fuerte era el chiquito. Esos planteos tienen que estar claros, ¿no? Y yo el único que veo con claridad en eso es al presidente argentino y a todo su bueno, equipo de gobierno, ¿no? Muy claro, determinado ojalá, a estos cambios. mire, ojalá que le vaya bien por los Ojalá. argentinos, Mm, por la región, ojalá que le vaya bien. Y el dólar se mantiene en Argentina, ¿eh? y sí, y sí, El peso argentino, mire, sí, usted dice Wall Street, el peso sí, argentino aumentó. El dólar sí, llegó a 1100, el sí, dólar blue llegó a 1100, 1080, hoy está en 990. sí, sí, ¿Eh? sí, Bueno, se sí. cotizó el peso argentino, así que Y, bueno, y ojalá, bueno, ojalá que le vaya bien. No sabemos, ojalá. no tenemos la bola No, mágica. no sabemos. Hay una oposición tremenda, Es una hay una épica todo, oposición es una epopeya. tremenda. Ujú. Puede agotarse la Sí. situación. Ujú. Estamos a 15 días y usted ve todo lo que está pasando, Mm. problema tras problema. Sí. Yo no sé qué hace la gente, esas 30.000 personas, ¿no? Que salen a la calle allí y no trabajan, Y cómo se están mantienen, no sé. beneficiadas, sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí. ese es el resorte de una democracia que lamentablemente ha traído todo esto como consecuencia. Lamentablemente, doctor, todo contra natura, pero bueno, Dios quiera que le vaya bien y esperemos que sí. Es una epopeya, no se sabe, pero está instalando una épica y está instalando digamos, la visión, la realidad de que es posible, Mm. que se puede hacer. Y hay todo un equipo, ¿no? Todo un equipo de patriotas que están haciendo todo lo posible. Doctor, muchísimas gracias, por estar con nosotros Un cerrando gusto. el año, un lujo, Feliz año. y Dios mediante nos vemos el año que viene, por supuesto. Feliz año para usted también. Será un El, gusto. Gracias, igualmente. el doctor Jorge Patpatián conversando con nosotros, una enorme calidad de nota tuvimos hoy respecto a este tema gigantesco que nos está tiranizando todos, como es la ideología de género. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy